Hola, hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta segunda semana de nuestra materia, trastornos mentales orgánicos. Y bueno, la idea es que pues continuamos trabajando acerca de a qué se refiere la materia de estos desórdenes orgánicos de la conducta. Y cuando nosotros hablamos en sí de desórdenes orgánicos, vamos a hablar de que un trastorno mental orgánico es la condición mental resultante de un deterioro difuso focal del tejido cerebral, es decir, algo que está afectando directamente a mi cerebro. Y tenemos dos tipos, que es el primario y el secundario. En el primario, la enfermedad o lesión afecta el cerebro de manera directa y selectiva. Y en el secundario es una enfermedad que afecta a diversos órganos, entre ellos el cerebro. Sus principales sintomatologías es la incapacidad para fijar la atención, la desorientación, afección de memoria reciente, deterioro intelectual, mengua del juicio y comprensión, la pérdida de control afectivo, la habilidad emocional. Con esto haciendo como un pequeño panorama acerca de los trastornos mentales orgánicos, pues vamos a tener o tenemos que tener muy en cuenta que la enfermedad que consiste en esta degeneración del tejido cerebral es precisamente la encefalopatía, ¿no? Que sus principales manifestaciones o síntomas, pues van a ser la progresiva pérdida de la memoria, la alteración del estado de alerta, va a haber convulsiones, cefalias, falta de retención e interés. La forma de diagnosticarla es por electrocefalograma, tomografía axial computarizada de cráneo y búsqueda incluso hasta del VIH o líquido encefalorraquídeo. Y aquí les estoy colocando una imagen en donde muestra la encefalopatía multifocal progresiva, cuyas lesiones suelen progresar con tanta rapidez que en pocos días pueden llegar a ocupar un hemisferio cerebral completo, como lo es en el caso donde se ve más el color blanco. Existen diferentes tipos de encefalopatías que ustedes ya hicieron un trabajo previo. Van desde las agudas, incluso alcohólicas, todas las que tienen que ver con infección por VIH, enfermedades neoplásicas, etc., etc., ¿no? Ahí les dejo el listado de algunas de ellas para que lo comparen con su trabajo y veamos si abundaron o ahondaron en estas, ¿no? Aquí hay unas más. Y bueno, está claro que no vamos a ver cada una de ellas, pero sí es necesario que en tus tiempos libres, pues te invito a que te acerques un poquito a leer alguna que te dé como curiosidad conocer, etcétera, y que sepas que esto es orgánico, es decir, afecta directamente a mi cerebro. Ya no son enfermedades que podamos tratar como en un consultorio, con algún especialista, un terapeuta, etcétera, sino que esto ya va más allá porque estamos teniendo en consideración el degrado de la mente, del cerebro. Los trastornos mentales orgánicos lo vamos a clasificar de acuerdo a CIE-10, que es la 10ª clasificación internacional de enfermedades de 1992, que considera como trastornos mentales orgánicos, mejor conocido como TMO, a un amplio, variado y complejo conjunto de desórdenes psicológicos y conductuales que se originan en una pérdida o anormalidad de la estructura y o función del tejido cerebral. Fueron llamados anteriormente síndromes orgánicos cerebrales. Hoy en día la palabra correcta es trastorno mental orgánico. Se distinguen dos categorías de síntomas, lo que son los síntomas básicos o propios del trastorno, que son las alteraciones del estado de la conciencia, incapacidad para fijar la atención y desorientación en todas las esferas, alteraciones cognitivas, compromiso de la memoria reciente, deterioro intelectual, mengua del juicio y comprensión, alteraciones de la afectividad, pérdida del control afectivo, la habilidad emocional
Y tenemos también la otra categoría que es la alteración, perdón, los síntomas accesorios o facultativos que pueden o no presentarse y se vinculan al funcionamiento de la personalidad. Son compensatorios como respuesta de adaptación a los síntomas primarios, tales como el aislamiento, la perseveración, el orden exagerado, la fabulación. De fallar este intento de adaptación puede presentarse actitudes inadecuadas de dependencia, regresión, negación de la enfermedad. Tenemos el rechazo al tratamiento u otros que suelen llevar a un estado de invalidez. Síntomas de tipo neurótico como ansiedad, depresión, fobias, obsesiones o de tipo psicótico, como ideas delusivas, generalmente de contenidos paranoides, pseudopercepciones u otros. Esta sintomatología se presenta mayormente con síntomas primarios leves o moderados. Atendiendo al tipo de síntomas de los trastornos mentales orgánicos, pueden diferenciarse en dos grupos principales. Los primeros son con predominio de síntomas básicos y con predominio de sintomatología accesoria facultativa. En los primeros vamos a destacar los disturbios de las funciones cognitivas, como es la memoria, la inteligencia, la capacidad de aprendizaje, o los del sensorio, que son las alteraciones de conciencia y atención. En el B, que es el predominio de sintomatología accesoria facultativa, en los cuales las manifestaciones cognitivas o sensoriales son mínimas o difíciles de comprobar, siendo lo más destacable las alteraciones de percepción, que son las alucinaciones del contenido de pensamientos, ideas delusivas, del humor y de las emociones, depresión, euforia, ansiedad, o de los rasgos generales de la personalidad y formas del comportamiento. De un modo más específico, la C10 establece los siguientes entidades clínicas, que van desde la demencia, delirium, síndrome amnésico, alucinosis orgánica, trastorno catatónico orgánico, trastorno delusivo orgánico, trastorno afectivo orgánico, trastorno de ansiedad orgánico, trastorno disociativo orgánico, trastorno de la habilidad emocional orgánico, trastorno cognitivo leve, trastorno orgánico de la personalidad y el comportamiento, trastorno mental orgánico o sintomático sin especificación. Y por ver alguna de ellas, empezamos con la demencia. Este es un viejo término antiguamente usado como sinónimo de locura. Ahora significa síndrome adquirido debido a la enfermedad del cerebro, usualmente de naturaleza crónica o progresiva, aunque a veces reversible. Sin etiología específica ni trastorno obligado de conciencia, hay un déficit más o menos global y de diverso grado de las funciones cognitivas, que son las que permiten el procesamiento de la información mental mediante la obtención, almacenamiento, organización y utilización del conocimiento intelectual. Este déficit es a veces precedido o acompañado por un deterioro del control emocional y alteraciones de la personalidad. Puede darse junto a un estado de delirio, aunque en otros casos también, aunque el otro no desaparezca, no debe hacerse diagnóstico de demencia. Y no es lo mismo la demencia y el Alzheimer, pues la demencia es un síndrome, mientras que el Alzheimer es una enfermedad. En la demencia es un concepto que se utiliza para referirnos al conjunto de signos y síntomas producidos por una alteración en la fisiología cerebral. Y en el Alzheimer es la principal causa de demencia, pero no es la única. Y entre esta enfermedad, lo más común están las enfermedades vasculares, la enfermedad de cuerpos de Levy, la la de Huntington, el alcoholismo crónico y el Alzheimer siempre acaba causando demencia. En las primeras etapas de la enfermedad pueden no haber síntomas evidentes, por la que aún no hablaríamos de demencia. Cuando estos avances avanzan e impiden el desarrollo de la vida diaria, es entonces cuando hablamos de demencia causada por Alzheimer. Mientras que en la demencia todos los síndromes o los síntomas son pues progresivos e irreversibles. En su fase más avanzada conllevan a una pérdida de autonomía y la consecuente dependencia de otras personas. No recordar eventos recientes, dificultad para seguir indicaciones, problemas para seguir las conversaciones, desorientarse en lugares
familiares, aislamiento y pérdida de intereses, bajo control de las emociones. Como actividad número uno vas a realizar un ensayo de una cuartilla sobre las encefalopatías, pero basados en el video que te voy a compartir. Y como número dos, vas a realizar una aproximación al síndrome de Down. Es decir, vas a ver el video que también te voy a compartir y realizas un ensayo de mínimo una cuartilla en donde especifiques cuáles son sus causas, el tratamiento, las características. Recuerda que la idea de cada uno de ellos es que tú pues realmente aprendas un poquito de cómo se mueve todo lo orgánico y que no es algo que se tenga que tratar en consultorio, dado que es, como lo dice el nombre, orgánico. Es un trastorno mental orgánico que tiene que ver en función al cerebro, a la función del cerebro. Muchas gracias, chicas. Nos vemos, chicas y chicos. Nos vemos el próximo miércoles con la segunda parte de este tema. Muchas gracias y bonito inicio de semana.